¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Martina Vigo, soy barista capacitada en Australia y soy la cofundadora de Flat & White. Hoy vamos a enseñarte cómo preparar la Chemex perfecta. La Chemex es el método ideal para cualquier persona que disfrute de un café limpio y brillante, con mucha claridad en sus sabores y un cuerpo medio. Diseñada por un químico alemán en el 41, es uno de los métodos más elegantes que se usan en cualquier cocina y es ideal para preparar café para 2 a 4 personas. La receta que hoy vamos a utilizar es 38 gramos de café para 600 gramos de agua a 92 grados. Y usar un ratio fácil y repetible es una clave esencial a la hora de preparar una buena taza de café. Esta receta que hoy vamos a utilizar es una receta estándar, la cual nunca falla y se va a adaptar a cualquier café que utilices. Una vez que vos la domines, podés ir modificándola a tu gusto. Recomendamos utilizar una balanza porque te va a ayudar a obtener un café riquísimo y constante cada vez que filtres. Luego de pesar los 38 gramos de café, lo llevamos a un molino que sea de muelas, no de cuchillas, y lo molemos en tamaño medio. Es crucial obtener una molienda uniforme y pareja para poder hacer un buen café. Ya que el café va a estar en contacto con el agua una buena cantidad de tiempo, necesitamos una molienda media para poder extraer completamente el café mientras se infusiona. Los granos molidos idealmente deberían ser del mismo tamaño que la arena. Mientras se muele el café, agarramos un filtro de Chemex, lo abrimos y dejamos la parte que tiene las 3 capas para el lado del pico. Nosotros preferimos los filtros blancos, que tienen menos gusto a papel. Una vez colocado, pasamos un poco de agua caliente y filtrada para poder enjuagar el filtro de cualquier impureza que pueda tener y para sacarle el gusto a papel. Después acordate de tirar esta agua. Luego de posicionar la Chemex en la balanza, vamos a agregar el café recién molido y vamos a sacudir un poco la Chemex para emparejar la cama de café. A nosotros nos gusta utilizar una cuchara para hacer como un agujero en la cama y así permitir que el agua le llegue más fácilmente a todos los granos por igual y los sature. Para comenzar el proceso del filtrado, tareamos la balanza y encendemos el timer. Ahora, el proceso del blooming. Vamos a agregar un poco de agua filtrada a 92 grados. Para esto vamos a utilizar el doble del gramaje del café. Entonces, si agregamos 38 gramos de café, para el blooming vamos a necesitar unos 76 gramos de agua. En esta parte los gases y aromas del café se liberan por el agua y los granos se preparan para la extracción. Lo vamos a dejar reposar unos 30 a 45 segundos. Ahora vamos a agregar el resto del agua lenta y cuidadosamente. Para esto es ideal una pava con cuello de cisne como la que nosotros estamos utilizando porque te va a permitir controlar mejor la dirección del agua y el volumen. Verter en círculos concéntricos es lo mejor. Trata de evitar tocar las paredes del filtro como también quedarte solamente en el centro. Esto va a provocar una subextracción o una sobreextracción respectivamente. Ya que tenemos que agregar tanta agua, la forma más fácil es hacerlo en 2 etapas. A nosotros nos gusta agregar la mitad del agua, dejarlo reposar hasta que baje un poco el volumen y luego añadir la cantidad de agua restante hasta llegar hasta los 600 que dijimos. Con esta receta, si tu molienda fue correcta y si vertiste bien el agua, debería terminar de drenar en unos 4 a 5 minutos. En ese tiempo está correcto. Si el tiempo de tu filtrado fue menor, trata de verter un poco más lento o afinar un poco la molienda. Y si el tiempo de tu filtrado fue mayor, trata de verter un poquito más rápido o agrandar un poco la molienda. Luego de que termine de filtrar, no deberían haber pedazos grandes en las paredes del filtro y la cama de café debería parecer chata. Esta es una buena señal de que se extrajo correctamente. Retiramos el filtro de la Chemex y revolvemos un poco para mezclar el resultado final y oler esos exquisitos aromas. Ahora es momento de servir 2 tazas y disfrutar de este increíble café con un amigo. Esperamos que te sirva y que practiques. Por favor, si te gustó el video, dale un like y comentanos abajo cómo te salió el café o si tenés alguna duda. Suscríbete si querés ver más videos como este, más recetas, más filtrados, más café. Eso fue todo, nos vemos la próxima.